Saludos. Hoy es completamente evidente que las palabras de Donald Trump durante todos estos días indicando que las reuniones con Irán eran favorables y que Irán estaba deseoso e impaciente para llegar a un acuerdo, todo eso era politiquería llena de mentiras. Recordemos que Donald Trump decía una cosa y casi inmediatamente Irán refutaba las palabras de Donald Trump. Como les indiqué en la charla anterior sobre este tema hace días atrás, ya Irán había dicho que el memorando de mutuo entendimiento se había quebrado ya que Israel continuaba con sus severos ataques contra el Líbano, que era la condición número 1 del memorando de mutuo entendimiento. También se estipulaba la liberación de fondos donde Estados Unidos, después de firmado el acuerdo, cambió los muñequitos diciendo que el dinero se utilizaría para comprar productos de Estados Unidos, algo que Irán dijo que no era aceptable. El memorando de mutuo entendimiento indicaba que el estrecho de Hormuz iba a estar sujeto a una administración sin dar detalles. Las autoridades de Irán tenían establecido una ruta definida por el estrecho del lado de Irán. Buque mercante que no usara la ruta de Irán se arriesgaba a ser atacado. Se desconoce si la ruta en aguas de Irán estaba vinculada a pagar un salvoconducto. Los barcos atacados fueron blancos de disparos por no utilizar la ruta establecida por Irán. Estados Unidos alegó que estaban protegiendo los barcos que usaban la ruta cercana al país de Omán. Me llama la atención que la Marina de Guerra de los Estados Unidos era más exitosa protegiendo los barcos que transitaban por el Mar Rojo de los misiles de los Houthi y son menos exitosos protegiendo los barcos que transitan por el Golfo Pérsico. Los Houthi nunca lograron cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, pero sí Irán pudo cerrar el estrecho de Hormuz. Hemos visto cómo Trump clasifica a Irán como escoria y un país lleno de dementes y vuelve a repetir amenazas de obliterar a Irán, destruir todas sus generatrices de electricidad y sus puentes, de eliminar la cúpula de Irán y de apoderarse de la isla de Kart y de paralizar la exportación petrolera de Irán, más todos los ingresos de sus operaciones petroleras. Me parece que en una charla anterior les indiqué que un artículo del medio noticioso Times of Israel indicó que los israelíes pensaban que Trump ya no le interesaba la seguridad nacional de Israel. Esto surge por la firma de los Estados Unidos del memorando de mutuo entendimiento y la solicitud de Donald Trump de detener los ataques y la ocupación del Líbano. Les indiqué claramente que Israel iba a continuar con sus actividades hasta que se lograran sus metas, y entre esas metas está un cambio de régimen en Irán. Me llama la atención que recientemente primero salieron noticias que indicaban que Netanyahu había declarado frente a las cámaras del medio noticioso de los Estados Unidos de derecha llamado Newsmax que Irán tenía un arsenal de armas químicas. Y ahora se informa que Israel le indicó al presidente Donald Trump sobre un nuevo complot para asesinarlo, preparado por Irán. Con lo que tiene que ver con las armas químicas, bajo la aprobación del Ayatollah en el año 1993, Irán firmó el Tratado Internacional de la Convención de Armas Químicas que prohíbe tener ese tipo de armamento. En el año 1997, el Parlamento de Irán ratificó y formalizó su compromiso
de no almacenar y de no producir armas químicas. Recordemos que la amenaza de las armas químicas fue uno de los factores principales utilizados para justificar la invasión a Irak en el año 2003, porque esas armas eran el armamento de destrucción masiva que tenía Irak. En aquel entonces, Saddam Hussein se negó a ser parte del tratado que prohíbe la manufactura y almacenar armas químicas. Estas armas de destrucción masiva no fueron localizadas durante la invasión a Irak. Como reacción al ataque por parte de Irán a 3 buques mercantes, Estados Unidos realizó 2 ataques contra Irán durante esta semana. Entre el 6 y 7 de julio, el buque de gas natural, ahí Recayat, fue impactado por un dron cerca de su cuarto de máquinas cercano a Lima, Omán. El buque Wetyan, un supertanquero, fue impactado por un misil cerca de la costa de Omán. El Cyprus Prosperity, un tanquero de crudo, también fue impactado cerca de la costa de Omán. No se desprende que estos ataques hayan sido con el propósito de destruir y de hundir estos buques mercantes. Lo que yo entiendo es que fueron disparos para obligar a los buques mercantes a utilizar la ruta que ha dictaminado el gobierno de Irán para pasar a través del estrecho de Hormuz. Recordemos que esta ruta cerca de Omán fue designada por Estados Unidos, donde alegaron que los buques que utilizaran esa ruta estarían bajo la protección de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y parece que la Marina de Guerra de los Estados Unidos no ha podido cumplir con su promesa de proteger estos buques. El primer ataque vengativo por parte de los Estados Unidos se realizó el 7 de julio, donde el centro de comando informó que se llevaron a cabo ataques contra 80 blancos militares en la costa suroeste de Irán. Los blancos fueron descritos como 60 lanchas de combate de las Fuerzas Armadas de Irán, localizaciones de lanzamiento de misiles antibuque y sistemas de radares de Irán, y además baterías de defensa aérea y centros de comando de Irán. Las localizaciones principales donde se efectuaron estos ataques fueron la ciudad de Bandar Abbas y la ciudad de Siri en la isla de Qesem. El 8 de julio se realizó la segunda noche consecutiva de bombardeos estadounidenses contra blancos en Irán. El Comando Central de los Estados Unidos informó de ataques contra 90 blancos estratégicos. Los bombardeos se centraron en desmantelar la infraestructura que Irán utiliza para bloquear el estrecho de Hormuz, incluyendo lanzaderas de misiles, radares costeros, almacenes de drones e infraestructura portuaria en Chabahar. Además, se reportaron explosiones y fuegos en una instalación aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica en la provincia costera de Bushehr, así como daños en enlaces de transporte en Golestán. También se atacó un puente ferroviario cuyas vías conectan a Irán con China y con Rusia. El puerto estratégico de Bandar Abbas también fue atacado. El Ministerio de Salud de Irán reportó al menos 14 muertos en los últimos 2 días de estos ataques. Después del primer ataque, Irán respondió de inmediato activando ataques con drones y misiles dirigidos hacia instalaciones militares que albergan tropas estadounidenses en Bahrein, en Kuwait, en Qatar y Jordania. Como era de esperarse, los Estados Unidos reportaron que todo el armamento lanzado por Irán fue exitosamente interceptado y destruido, con daños mínimos donde solamente una persona sufrió heridas por los escombros de los misiles y los drones al caer al suelo.
A mi entender, estos reportes son dudosos, ya que por situaciones previas hemos visto que hay una censura completa contra todo lo que tiene que ver con los daños hechos por ataques de Irán contra instalaciones de los Estados Unidos en los países del Golfo, donde la prensa independiente fue la que reveló de los serios daños causados por Irán en ataques anteriores contra estas instalaciones. El jefe negociador de Irán, Mohammad Ghalibaf, que también es el presidente del Parlamento de Irán, emitió una advertencia directa a los Estados Unidos, indicando: si atacan, serán golpeados, asegurando que el estrecho de Hormuz solo volverá a operar bajo arreglos y la supervisión puramente de Irán. Recordemos que les mencioné en la charla anterior sobre este tema, indicándoles que el expresidente y ex primer ministro de Rusia, llamado Dmitry Medvedev, respaldó la idea que Irán controle el estrecho de Hormuz, indicando que dicho control es tan poderoso como un arsenal nuclear. El presidente Donald Trump, desde la cumbre de la OTAN, declaró públicamente que el alto al fuego está terminado debido a las agresiones de Irán contra buques comerciales. Aunque sugirió que Estados Unidos no busca una campaña militar a largo plazo, advirtió que responderá con golpes muy severos si continúan las amenazas a la navegación a través del estrecho de Hormuz. Además, volvió a decir la frase que Irán está ansioso y desesperado de llegar a un acuerdo, aunque los titulares de los medios noticiosos de Irán no respaldan las palabras del presidente Donald Trump. Esta escalada militar coincide de manera crítica con el traslado y entierro final del cuerpo del difunto líder supremo Ali Khamenei en la ciudad santa de Mashhad, bajo fuertes medidas de seguridad y escoltado por aviones de combate, cerrando el periodo de luto del difunto ayatollah Khamenei. No pude encontrar en ningún lugar información relacionada a que su hijo y nuevo ayatollah de Irán, Mojtaba Khamenei, haya hecho una aparición pública ni siquiera en los últimos actos fúnebres de su padre. Se publicaron unas noticias donde el presidente Trump repitió otra vez que si hay un atentado contra su vida y él fallece, que Irán sería atacado severamente inmediatamente. Después que un presidente fallece, las decisiones son del vicepresidente. Ningún presidente puede hacer órdenes para que se efectúen después de su muerte. Así que es el vicepresidente J.D. Vance el que determinará si se realiza un ataque masivo contra Irán en el caso que el presidente Trump sea asesinado. En fin, la situación continúa inestable, no solo por el control del tráfico a través del estrecho de Hormuz, sino también porque Israel continúa con sus ataques y demoliendo toda estructura en el sur del Líbano, y además presiona para que Estados Unidos aumente sus actividades militares contra Irán. Recordemos que la posición de Israel es que el memorando de mutuo entendimiento es completamente inaceptable. Hoy, el presidente Donald Trump escribió en su red social, Truth Social, lo siguiente: la República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto al fuego ha terminado. Cierro la cita. Por lo menos esta vez no cometió el error que hizo en la cumbre de la OTAN, donde, refiriéndose a Irán, dijo la República Islámica de Japón. Comente, comparta este video
con sus familiares y sus amigos. Apoye y promueva este canal. Me da un like y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.